Denise Dresser, ¿qué piensas de todo esto que ha surgido a partir del sábado con la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán? ¿Qué dices, Denise? Pues sin duda un evento importante, un golpe de timón, como lo han señalado algunos analistas. Es nuestro Osama Bin Laden, con una recompensa de $5 millones por su captura. ¿Es un logro para el gobierno de Peña Nieto? Pues sí y no. Sí, por la continuidad en la búsqueda que empezó desde los años de Calderón, y no porque constituye la continuidad con una política calderonista que ha sido fallida. O por lo menos cuestionable. ¿Y a qué me refiero con esto? La aprehensión de los cabecillas, como hizo Calderón a lo largo de su sexenio, la exhibición de ellos en los medios, que el gobierno se dé palmadas en la espalda como si esa fuera la solución al problema cuando no lo es. Como señala el especialista en seguridad Eduardo Guerrero, la aprehensión de capos en los más altos niveles, en la punta de la pirámide del narco, no necesariamente lleva a la destrucción de los cárteles en México ni al fin de la violencia. La lucha por el liderazgo y por el control territorial no se resuelve con simplemente la aprehensión del Chapo. Y resulta difícil creer que el Chapo no tuviera un plan B, un plan de sucesión en caso de su captura. Lo interesante va a ser cómo reaccionan sus adversarios, sus enemigos, si van a percibir esto como una coyuntura de debilidad y se van a lanzar contra el cártel de Sinaloa y su territorio, sus mercados y cada esquina y cada plaza, y eso llevaría a un exacerbamiento de la violencia que ya hemos visto. Pero ¿por qué tendríamos que pensar en que no hay sucesión, digámoslo así, si está el Mayo Zambada, si está el Azul Esparragosa, si está libre Caro Quintero? No, claro, hay liderazgos ahí, pero quizá los enemigos lo perciban como este es nuestro momento para adueñar o para tratar de pelear por mercados que el cártel del Chapo controlaba. Pero más allá de eso, Carmen, creo que, y Lorenzo, creo que hay que hacer una reflexión que va más allá de la captura del Chapo, y ojalá usáramos este momento para reflexionar sobre la guerra que estamos librando contra el narcotráfico, aunque nadie en el gobierno quiera hablar de ella, y ya ni se use la palabra guerra, ya no se le llame así, pero la guerra de baja intensidad o de alta intensidad, en los casos, por ejemplo, de Michoacán y de Acapulco, sigue ahí. ¿La vamos a seguir librando de esta manera? Cuando es probable que en California se legalice la marihuana muy pronto. Si la respuesta es positiva a mi pregunta, entonces habría que librarla con más inteligencia, como sugiere Edgardo Buscaglia cada vez que lo entrevistas. Una guerra menos centrada en la aprehensión de cabecillas, porque hay euforia en este momento y aplausos y demás, pero ¿qué ocurre cuando se acaben los aplausos y la euforia? Va a haber una incautación de los bienes del Chapo. Vamos a celebrar el éxito de una estrategia de combate al lavado de dinero. Vamos a saber las rutas de transferencia de ese dinero. Si la respuesta no es positiva, entonces estamos celebrando un triunfo muy parcial, muy pequeño ante las dimensiones del reto que enfrentamos. Buscaglia también dice una guerra menos centrada en el despliegue de tropas y más enfocada al problema que explica la violencia y la inseguridad. Pues la inexistencia de policías y cárceles y jueces funcionales. Y también reflexionar sobre una estrategia menos centrada en simplemente celebrar la aprehensión del Chapo y pensar en cómo vamos a combatir la corrupción que llevó a que estuviera libre tantos años y que tuviera protección política, tanto desde la cárcel de la cual se escapó hasta quién sabe en cuántos otros pasillos del poder en México, desde presidencias municipales, gubernaturas, el propio ejército. ¿Cuántos años estuvo libre, Carmen? 13 años libre. 13 años en los cuales el Estado mexicano,
que decía que lo perseguía, no lo pudo encontrar ni capturar. ¿Y cuántos años desde que el obispo de Durango nos dijera, yo creo que 4 o 5, que todos sabían dónde estaba el Chapo, pero que nadie se atrevía realmente a buscarlo? Y también hubo una complicidad social en su aprehensión. Yo diría una complicidad social en su no aprehensión, en su libertad, y una complicidad política que explica por qué nos tardamos 13 años en encontrarlo. Y eso no se discute en México. ¿Dónde quedó la famosa comisión anticorrupción que Enrique Peña Nieto prometió al inicio de su sexenio? Va a estar incorporada a la fiscalía, la nueva fiscalía, ya se definió legalmente la nueva fiscalía. Después de la PGR vendrá una fiscalía autónoma y habrá también una comisión, una fiscalía anticorrupción. Ya está diseñado el mecanismo legal que se va a instaurar en el momento legal que también quedó establecido. Bueno, pues el día que esa comisión anticorrupción... Ya tiene trabajo, sí, ¿no? Exacto. Esa materia prima ya la espera aquí, ¿no? No, investigue y procese y juzgue a un político priista de alto nivel o a un político priista que haya provisto de protección política a un narcotraficante y que esa sea la razón por la cual la Comisión Anticorrupción lo persigue, pues creo que ese día sí vamos a poder celebrar. Pues sobre ese tema, yo creo que el gobierno mexicano debería estar pues dando algún tipo de respuesta a lo que se oyó en Univisión. Phil Jordan, el exdirector de inteligencia de la DEA, en una entrevista en la televisión estadounidense, en Univisión, en la televisión latina en Estados Unidos, en Univisión, hizo declaraciones sumamente delicadas, Phil Jordan, porque afirmó que algo se había roto entre el PRI y el Chapo Guzmán, porque el Chapo Guzmán ha estado vinculado históricamente a la política, y soltó Phil Jordan que había financiado la campaña de Enrique Peña Nieto. Eso fue lo que se oyó en la televisión, en esa transmisión que desde luego también estaban haciendo en Estados Unidos, entrevistando a diferentes personajes, y uno de ellos a quien pudimos ver fue precisamente a Phil Jordan, hablando de que, bueno, pues pudo haber incluso también una negociación para esta captura, que algo sucedió en el camino, y lanzó una cosa sumamente delicada, que viniendo de quien viene esta declaración, creo que sí, el gobierno mexicano debería pues entrar al quite, digamos, para plantear una respuesta a una afirmación como la que Phil Jordan dijo este viernes pasado cuando se anunció la recaptura del Chapo Guzmán. Lo dejo ahí como una alusión a lo que se pudo ver en las coberturas en México y en este caso en los Estados Unidos, hablando de un financiamiento de este cártel de Sinaloa a campañas políticas y vínculos entre el cártel de Sinaloa y la política, y llegó a mencionar lo que acabo de decir en la televisión, en este programa que vimos, y que pues convocó a Phil Jordan para opinar y para decir lo que dijo en esa transmisión. Sergio Aguayo, pues ¿qué ves en este asunto? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, Denise, Lorenzo. Mira, mis comentarios van en una doble vertiente. Primero lo coyuntural y luego lo estructural. Se ligan, por supuesto. Lo primero es, como Lorenzo, reconocer el éxito del gobierno. Creo que hay que aceptarlo. Fue un buen trabajo de inteligencia que culminó con un operativo quirúrgico extraordinariamente bien ejecutado, en el cual quienes estuvieron en la vanguardia fueron la Marina, los marinos. ¿Qué nos dice en lo coyuntural este hecho? Lo primero, sigue confirmándose que la parte más eficiente del gobierno de Peña Nieto es el área de seguridad. Indudable que ahí sí están funcionando mejor las cosas en relación al sexenio de Calderón y al de Vicente Fox. ¿Qué nos dice también? Que en 15 meses se recompuso la relación con los servicios de con el aparato de seguridad estadounidense, porque en este operativo es notable la armonía que hubo, no solo en la colaboración, de lo cual nos enteramos de lo que nos quieren decir, sino de la manera como se presentó en público, que salvo
algunos granitos negritos en el arroz, como el comentario de Phil Jordan, que sí es importante, coincido contigo, Carmen, pero no desentona con esa imagen de buena coordinación, de eficiencia, de un trabajo conjunto. Ahora bien, sería ideal, como dice Lorenzo, que el Chapo hable y cuente y diga todo lo que sabe en su larga historia, pero no va a hablar. No creo que hable porque es un personaje de la vieja escuela, y seguramente llegará algún trato para que respeten a su familia y a parte de sus propiedades, tal y como está sucediendo con el Ester Gordillo y con otros personajes que pasan, que dejan el protagonismo, que dejan los primeros lugares porque dejaron de ser funcionales, y en poco tiempo el Chapo Guzmán desaparecerá de las noticias como Noriega, el panameño, y quedará para corridos, películas, telenovelas. Me voy a lo estructural. ¿Qué nos dice este evento? Primero, la detención del Chapo Guzmán hay que verla como parte de una ofensiva cada vez más exitosa que nos acerca al modelo estadounidense. Me explico. En Michoacán están fracturándose a los Zetas, a los caballeros templarios. Lo mismo se hizo en Tamaulipas y Nuevo León con los Zetas, y lo mismo se busca con el cartel de Sinaloa. Es, como en Estados Unidos, reducir la peligrosidad de los grandes carteles nacionales, haciéndolos carteles de ciudad, de barrio, de región, pero no nacionales, y en ese sentido me parece que va avanzando la estrategia y está teniendo mucho éxito. Ahora, esto tenemos que aquilatarlo porque conlleva un mayor riesgo para las comunidades en las localidades, porque esos carteles más pequeños no necesariamente van a seguir pactos no escritos con la autoridad federal, sino que, como ya hemos visto con los templarios o la familia michoacana o los Zetas, se extienden a otro tipo de negocios, no solo el del narcotráfico. En ese sentido sí, en el corto mediano plazo sí veo con toda claridad cómo seguirá reduciéndose el tamaño de los grandes carteles, seguirán fragmentándose, pero de ninguna manera eso significa que terminen los problemas para el grueso de la población, porque en el plano local sí habrá mayores riesgos por cobro de piso, secuestros, asaltos, etcétera. Aquí sí falta de parte del gobierno federal una estrategia que ataque las raíces más profundas del problema, y bueno, podría meterme en el tema de la justicia redistributiva, pero hay algo más inmediato y más claro y que puede empujarse con cierta celeridad, que es la legalización de la marihuana como forma para reducir los ingresos de los mini carteles y también la peligrosidad o las consecuencias negativas para la sociedad. Pero, dicho esto, en los primeros 15 meses del gobierno de Peña Nieto, y como síntesis de este razonamiento, estamos viendo una transformación en el panorama, en el sentido de que se reduce el tamaño, se fragmentan los grandes carteles y vemos la proliferación de minicarteles a lo largo del territorio nacional. Pues veremos, Sergio Aguayo, Denise, Lorenzo Meyer, qué es lo que viene después de la recaptura del Mayo Zambada. Para contrastar lo que dices también, Sergio, imposible olvidar aquel encuentro de don Julio Scherer con el Mayo Zambada, aquel encuentro que sostuvieron en abril del 2010, en donde el Mayo Zambada, compadre y socio del Chapo Guzmán, le decía a don Julio Scherer: si me atrapan o me matan, nada cambia.
Ahí lo dejamos para recordar esa aportación periodística de don Julio, a quien le mandamos, por cierto, muchos saludos. Volvemos después de la pausa. Bueno, seguimos aquí porque ya mejor entramos al aire de lo que están diciendo, mejor al aire, ¿no? Se imaginará el público en la República, en todo el país, que nos está escuchando esta mañana con el Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer y Denise Dresser, que en estos anuncios que hemos presentado, durante los anuncios, pues seguimos hablando y analizando y discutiendo sobre el alcance y significado que tiene este anuncio de una recaptura de un capo como el Chapo Guzmán. Bueno, veníamos, y si les parece retomemos el hilo de lo que yo llamaba la construcción de un símbolo. Independientemente de la importancia per se que tenga en una estructura criminal, Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán, evidentemente ha habido también una construcción simbólica de alto voltaje, porque lo han colocado a él y no al Mayo, no a Azul Esparragosa, no a otra figura relacionada con el cártel de Sinaloa, en la revista Forbes como uno de los más ricos del mundo. A él y no a otro es al que se le coloca, digamos, como la figura principalísima de una estructura que tiene presencia en decenas de ciudades del mundo. A él y no a otro es al que se le ha colocado el estigma o la imagen del más poderoso de todos, más importante que Al Capone, llegó a decir una autoridad de Chicago hace no muchos años, hace no muchos meses, algún día, de los que las autoridades mexicanas y estadounidenses se han referido al Chapo Guzmán. Es también eso, desde luego, y por eso es tan relevante la detención de este capo. Llama la atención cómo Jesús Murillo Caram, el Procurador General de la República, dice: es una detención más. De las 75 que llevamos, este es uno más. Bueno, difícil en esta lógica decir que es una detención más. Es la detención del capo, simbólicamente de el capo mayor. El capo mayor que fue beneficiario, como tú dices, de la construcción de una imagen que yo creo que era icónica o emblemática de desafío al Estado. ¿Por qué se vuelve tan importante? Alentada por el Estado, esa construcción icónica, claro, que es lo que yo digo. Sí, no, alentada por el Estado, porque se escapó durante el gobierno de Vicente Fox. O lo dejaron salir, que siempre quedará la duda histórica, ¿no? Claro, o se escapó, o se fue en una bolsa creo que era de ropa sucia, en el carrito. Tú te quedaste con la versión oficial, pero no leíste el libro de Anabel. No he leído el libro de Anabel. Pues debes leerlo, pero ahí está. La versión oficial es que salió en un carrito de lavandería. Dejémoslo ahí por lo pronto. Bueno, supongo que hay otra versión que es la de Anabel Hernández, que me abocaré a leer. Pero pues sea como sea, que haya sido su salida, ya sea promovida por el Estado con complicidad de las autoridades en la cárcel. El caso es que la fuga empezó a crear un mito de alguien que podía evadirse, que tenía el poder suficiente para lograr salir de una cárcel de alta seguridad. Y no solo eso, alguien que se volvió, sí recuerdan el mito de Elvis Presley, el mito de que Elvis se aparecía en distintos lugares y la gente pensaba que en realidad no estaba muerto. Pues aquí, ¿cuántas veces se dijo que habían visto al Chapo en algún lugar? ¿No? Y eso contribuyó... Que pagaba la cuenta de todos, les quitaba los teléfonos y comía en algunos restaurantes, ¿no? Exactamente, y que en torno a eso fue creciendo no solo el peso de su imagen, sino también su popularidad. Hay corridos sobre el Chapo Guzmán, hay creo que se conecta con un sentir en la cultura política mexicana de la justicia de enfrentar al Estado, ¿no? A nivel local y personal, si ese Estado te persigue injustamente. Y creo que con eso logró generar mucha simpatía, mucha popularidad, y el hecho de que haya estado en la lista Forbes como uno de los más ricos del mundo, que generó una gran controversia. Pero dices, a ver, ¿simpatía? ¿Crees realmente que resultaba simpático o resulta simpático el Chapo? Bueno, quizá... No me lo parece. Puede ser que Pablo Escobar Gaviria en Colombia, en su contexto y en su circunstancia, pudiera haber tenido esa expresión. Sí, quizás simpatía... Pero yo no sé si el Chapo Guzmán... Sí, tienes razón, creo que simpatía no es la palabra.
yo diría, cierta admiración perversa por alguien que desafía exitosamente al Estado mexicano y que desde hace 13 años haya habido una recompensa sobre su cabeza, y la DEA y la Marina y el Ejército y todos los aparatos de inteligencia mexicanos y estadounidenses persiguiendo a este hombre a quien no lograban encontrar. Y creo que esa actitud de desafío sí tiene resonancia en nuestra cultura política. Pero regresando al tema de cómo apareció en la lista Forbes, porque eso contribuyó también al crecimiento de su imagen, en una decisión muy controvertida por parte de la revista. Sí. Porque en su momento, ¿cómo es que saben además que el Chapo vale esto? ¿Cómo lo sabemos? Y eso me regresa al punto inicial. ¿Realmente van a cambiar las cosas de manera sustancial con su aprehensión? Porque tú decías en el corte, y ojalá pudiéramos estar al aire en los cortes, que quitaron a Elvester y todo quedó igual. Pusieron a alguien en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación más afín a los intereses de Peña Nieto, pero el clientelismo, el corporativismo, la opacidad en el sindicato persiste. El Mayo Zambada también ha dicho que si me atrapan o me matan, nada cambiará. Y no estoy tan segura de que esto entrañe necesariamente el debilitamiento del cártel o su desmembramiento para hacerlo más pequeño y menos peligroso, como sugería Sergio, porque, insisto, yo creo que hay un plan de sucesión dentro del cártel. Y hay toda una estructura armada que trasciende a México, que está en Europa, que está en Estados Unidos, que está en Asia. Y esa operación es parte de un engranaje ya muy bien hecho. Un funcionario del gobierno de Calderón perdió el puesto por haber dicho algo políticamente incorrecto, que yo voy a repetir y sé que no me va a costar mi presencia en la mesa. El mercado del narcotráfico es uno de los pocos mercados funcionales en México. Funciona con base en la oferta y la demanda. Es un mercado altamente competitivo en el cual los operadores compiten entre sí para ofrecer mejores productos a mejores precios. Ante un mercado así, ¿qué va a poder hacer el Estado mexicano o cualquier Estado? Lo dejo como pregunta. Combatirlo, se supone que debe hacerlo, pero bueno, regresemos. Pero eso es combatir, es librar una guerra que nadie nunca va a poder ganar. El gran tema, desde luego. Volvemos después de la pausa, si me lo permiten. Por cierto, hablando del asunto, hoy Vicente Fox, el expresidente de México, escribe un artículo en El Universal, columnista invitado, que titula "Legalizar la marihuana es la libertad de elegir. La opinión pública está a favor de la legalización de la marihuana por sobre políticas prohibicionistas de gobierno", dice Fox, y agrega en alguna de las partes de este artículo que el gobierno federal y el gobierno del DF están a la defensiva, resistentes al cambio y se perciben titubeantes y tibios, dice el expresidente de México. Volvemos. Dejo estos dos audios, Lorenzo, Sergio, para que ustedes mismos los puedan escuchar junto con nuestro auditorio y entremos a explorar esta otra vertiente de información que surgió con motivo de la cobertura, de las amplias coberturas que se han dado en México y en otras partes del mundo sobre la captura del Chapo Guzmán. Phil Jordan en Univisión en esta transmisión. Pero yo nunca pensaba que con el PRI lo iban a arrestar, porque Chapo Guzmán metió mucho dinero a la campaña de Peña Nieto, así es que me sorprendió cuando aprendí que lo arrestaron allá en Mazatlán. Eso está documentado en inteligencia de los Estados Unidos, pero yo no te puedo presentar papeles, pero yo sé que en la inteligencia que teníamos o que tenemos, Chapo siempre ha estado metido en la política.
Bueno, pues esto fue lo que dijo Phil Jordan, exdirector de inteligencia de la DEA, en este noticiero de Univisión, junto con otros especialistas que opinaron. Pues se entrevistaron a Jordan en la televisión estadounidense y dijo una cosa así como comentábamos. Bueno, por el alcance, por el significado y por la gravedad de estos dichos, obviamente pues esperamos una respuesta, alguna postura del propio gobierno mexicano. Lorenzo Meyer. Bueno, tiene que ser una respuesta negativa, es decir, que desde luego no existió esa relación, pero nosotros sí podemos especular. Un negocio de estas magnitudes, como todos los negocios de gran magnitud en México, legales e ilegales, tienen una relación con quien detenta el poder. No es posible que nosotros, como simples ciudadanos, sigamos el camino del dinero, pero podemos sospechar... Pero hay autoridades que deberían seguirlo. Bueno, que no solamente el Chapo, cualquiera de los grandes capitales mexicanos debió de haberle metido dinero a la campaña de Peña Nieto como simple medida de protección. Pensemos en todos los mexicanos que estaban en Forbes. Es muy posible que todos hayan metido dinero a la campaña. Claro que se podrá decir que aunque no es legal, pero ellos no son ilegales. En el caso del Chapo, la ilegalidad es doble. Él es ilegal y mete ilegalmente el dinero a la campaña. Pero bueno, eso importa relativamente poco. Lo que Jordan señala es quizá importante por de quién viene, pero no porque nos asombre. ¿O a ti te asombra que una organización criminal aporte dinero a una campaña que se veía ganadora? Eso pasó en Colombia, ¿no es así? Eso está ahí. Ya está escrito en otras partes y aquí me parece que seguirá siendo el caso. Lo importante en relación a lo que discutíamos tú y yo, Carmen, que Sergio no pudo entrar a la discusión, es que si esta captura ha sido preparada de antemano. Y por mucho tiempo. El haber creado en el Chapo una figura tan emblemática, tan gigante, que cuando cae es quien la derriba, mata gigantes. Y ese es el mejor símbolo para un presidente de que acaba con uno de los grandes retos del Estado, en la medida en que hay Estado en México. Ahora, la pregunta es también muy elemental: ¿por qué no lo hicieron antes? A Felipe Calderón le convenía enormemente, y sobre todo ya al final, cuando todo estaba hecho un desastre su política, cuando ya se le veía que no solamente el proyecto de Felipe Calderón, sino el proyecto del PAN, el PAN completo, queda fracasado después del sexenio de Calderón. ¿Pudo haber hecho esa captura él? Yo creo que no. Pero entonces, si está más o menos arreglada la captura, que es un supuesto, ¿no? A lo mejor pasó lo que ellos dicen que pasó, que fue un trabajo de inteligencia y de voluntad y ¡zas!, cayó ahora. Sospechamos que podía haber caído antes. Sospechamos que estaba la figura muy crecida, demasiado emblemática, estaba lista. El fruto estaba maduro, pero estaba maduro desde hace mucho tiempo. Ese fruto lo pudo haber cosechado otro presidente. Imagínate lo que hubiera significado para Calderón, que ahora no tiene más que andar mandando mensajitos ridículos diciendo que este es el resultado de un trabajo que él preparó. Bueno, eso no se lo cree. Hubiera sido mejor que no hubiera hablado, porque así es un tiro que le sale por la culata. Pero volvamos al punto. Este trabajo, esta figura se preparó durante tanto tiempo para que la cosechara el PRI a esas alturas. No encuentro por qué Calderón no lo pudo hacer, si estaba preparado. Dolia Esteves desde Washington, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo está en la línea telefónica. Me permiten que incorporemos a Dolia para que Dolia nos dé precisamente lo que desde Estados Unidos se está haciendo y se está hablando. Bueno,
por lo pronto la disputa por el Chapo, ¿no? La disputa de si se queda aquí o si se lo llevan extraditado, porque hay varios que quieren procesar al Chapo Guzmán en los Estados Unidos, según pudimos ver en los últimos 2 días, este fin de semana, cuando se da a conocer la noticia. De inmediato se activan pues las declaraciones respecto a que hay motivos para juzgar y para procesar al Chapo Guzmán en Estados Unidos y bueno, ni se diga en México. Dolly Esteves desde Washington, buenos días, te saludamos. Dolly, ¿me escuchas? Sí, ya estamos al aire. Estamos al aire contigo, estamos con días. Lorenzo y con Sergio. Para Sergio, para Lorenzo y para Denise. Bueno, la noticia es que poco después, o vamos a decir 24 horas o menos de 24 horas después de la captura del Chapo, aquí estalló una disputa un poco callada, pública, pero sin personalidades prominentes entre Estados Unidos y México en torno a qué hacer con el capo más buscado del mundo. Es decir, el dilema, como se debate aquí en Estados Unidos, es si el Chapo debe permanecer en México para enfrentar la justicia de ese país, o ser extraditado a Estados Unidos, donde penden acusaciones criminales en su contra, cuando menos en 5 estados de la Unión Americana. Hasta ahora, Carmen, los que se han manifestado a favor de la extradición del Chapo no es el gobierno federal de Estados Unidos, es decir, no son funcionarios de la administración Obama, sino la DEA, la oficina de la DEA en Chicago, que pidió que sea extraditado a esa localidad, el jefe de la DEA, Jack Reilly. Después también se expresó en los mismos términos el congresista republicano Michael McCaul, que es el presidente del Comité sobre Seguridad Nacional, que incluso él elaboró un poco y diciendo que exhorta al gobierno de México a extraditar al Chapo, ya que aquí sí puede estar en una cárcel de máxima seguridad con plena garantía de que no va a ser, de que no se va a escapar. En ese sentido también se pronunció Robert Nardoso, que es el portavoz de la Fiscalía en Brooklyn, y dijo que ellos lo querían en Brooklyn, que es en Nueva York, porque ahí tiene muchos cargos. Total que ya se están peleando y todavía México no ha dicho si lo va a extraditar o no. Por otro lado, yo tengo confirmación de un funcionario de alto rango de la administración Obama aquí en Washington, confirmación a MBS Noticias, que Estados Unidos iba a discutir con México, con el gobierno de México, el tema de la extradición del Chapo. Yo creo que la dependencia con la que se discutiría este tema en base a los protocolos y lo que ha ocurrido en el pasado sería la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este funcionario de alto rango del gobierno de Estados Unidos corroboró de esta manera, vía email, esta mañana el interés de enjuiciar al Chapo en Estados Unidos e informó que desde luego la administración Obama va a discutir con el gobierno de México el tema de la extradición. Y esta confirmación de que en efecto el tema de la extradición del Chapo será tratado a nivel de gobiernos federales es el único dato duro hasta ahora. Lo que dicen las columnas de algunos diarios mexicanos de que el Departamento de Justicia está buscando nuevos cargos, yo no lo creo, yo no lo veo muy creíble porque, como digo, existen cuando menos 6 o 7 acusaciones activas, vigentes, con muchos cargos contra el Chapo y sus socios, y no hay necesidad de andar buscando nuevos cargos, puesto que bastan los cargos contra él en varios estados y fiscalías de Estados Unidos. Sobre la posibilidad de que Barack Obama y Enrique Peña Nieto hablaran del Chapo en la reunión en Toluca la semana pasada, que es lo lógico, puesto que estaba en pleno operativo la operación para arrestar o detener al Chapo, que es lógico que sí hablaron, aunque la persona con la que hablé esta mañana o que me comuniqué vía email me dijo que sí pudo haber sido el caso, pero que esa persona lo desconoce, puesto que era una reunión privada. Y hasta ahora los que han hablado de extradición, como digo, ha sido la Fiscalía, la DEA y el congresista McCaul, republicano, pero la declaración de este funcionario es la primera que sí reitera, corrobora el interés del gobierno de Barack Obama de discutir
porque obviamente se tiene que discutir con el gobierno de México la posibilidad de extraditar el Chapo. Estados Unidos no se va a lanzar sin una previa discusión y aceptación por parte del gobierno de que sí van a aceptar extraditarlo, ¿no? O sea, se tiene que negociar en privado, vamos a decir así. Por otro lado, me dicen que el día de hoy el gobierno de México va a dar a conocer su posición respecto al tema de la extradición. Vamos a ver si es cierto. Hasta ahora lo único que tenemos es una declaración un poco improvisada del embajador de México aquí en Washington, Eduardo Medina Mora, quien manifestó cuando un grupo de periodistas lo encontró en una reunión pública aquí en Washington y le preguntaron ¿se va a extraditar el Chapo? Y él simple dijo que manifestó que considera importante que primero enfrente cargos a México. Y bueno, eso es lo único que tenemos de parte del gobierno de México respecto a este tema de la extradición, que puedo yo corroborar que sí es un tema importante. Después de la captura del Chapo, este es el debate principal que se está realizando aquí en Estados Unidos en cuanto si se va a extraditar, en cuanto si se va a pedir que se le extradite y si el gobierno de México va a dar una respuesta afirmativa. Lo veremos, Dolly Esteves. Gracias por el reporte y estamos al habla como siempre. Gracias y buenos días. Gracias y buenos días a ti, Carmen. Gracias, y se nos acabó el tiempo. Lorenzo Meyer, gracias por estar aquí. Sergio Aguayo, gracias a los dos por estar aquí. Nos mantendremos en comunicación. Gracias.